Bueno, nosotros voy a hablar en un principio, contarles un poco qué es lo que hacemos desde el Programa Nacional de Agroindustria Agregado de Valor y en el Programa Nacional de Cereales referido a la caracterización de evaluación de materias primas para la producción de etanol y posteriormente la licenciada María Luján Farace, que es becaria SIC UNNOVA y que está trabajando específicamente en un proyecto relacionado a mejoramiento genético para producción de etanol, les va a dar un detalle de los primeros resultados que tuvo justo en este último días. Bueno, si hablamos y mencionamos al maíz como materia prima para la producción de etanol, tenemos que diferenciar que a partir del maíz podemos obtener del grano el almidón como sustrato para la producción de etanol, y en ese caso estaríamos hablando de etanol de primera generación, o bien a partir del material lignocelulósico podríamos obtener los polisacáridos de la pared celular para, a partir de su transformación, obtener etanol de segunda generación. Respecto al proceso de producción de etanol de primera generación, en este caso la transformación del maíz se puede hacer mediante molienda húmeda o molienda seca, pero es la molienda seca la que resulta de interés, la que ha tenido mayor desarrollo en el mundo y la que se utiliza actualmente en la Argentina. El proceso de transformación consta como primera etapa de una molienda, seguida de un proceso de hidrólisis de la molécula de almidón a través de la acción de diferentes enzimas. Se genera primero un proceso de licuefacción y después de sacarificación. Posteriormente, a través del agregado de microorganismos específicos, se produce una fermentación, la destilación, la deshidratación de ese destilado para la obtención de un etanol comercial. Pero luego de la destilación, el material remanente se somete a una centrifugación y evaporación para la obtención de los sólidos solubles, lo que normalmente se menciona como burlanda. Esto es importante porque es el coproducto de la obtención de la industria del etanol y se utiliza para nutrición animal. En el caso de los procesos de utilización del material lignocelulósico para la producción de etanol, si bien parece que es menos complejo, es muchísimo más complejo el proceso de transformación. Cuenta básicamente de un pretratamiento. Estos pretratamientos varían de acuerdo al tipo de biomasa que se utilice. Pueden ser tratamientos físicos, químicos, enzimáticos o combinaciones de estos. A partir de estos pretratamientos lo que se logra es una desorganización de la estructura de la pared celular, haciendo más permeable después la acción de las enzimas, especialmente celulasas, que degradan la celulosa para la liberación también de monosacáridos, y a partir de ahí se genera después el proceso de fermentación, como en el caso anterior. Les pongo estas filminas como para mostrarles que este proceso que les mencionaba recién es un proceso técnicamente mucho más complejo y mucho más caro. De hecho, la viabilidad de la transformación requiere de un estudio mucho más profundo. En general, cuando se habla de las plantas de segunda generación, se habla de biorefinerías, es decir, que no solo se produce etanol, sino que el etanol es uno de los productos que se genera de la transformación de los materiales lignocelulósicos. Si hablamos específicamente de la producción de etanol en la Argentina, la producción de etanol básicamente es etanol de primera generación. Se inició a partir del año 2009. Para que se iniciara la producción de etanol, se sancionó previamente en el 2007 una ley, que es la de 26.093, que estableció el marco regulatorio para la producción y el uso de los biocombustibles en Argentina. Esa ley estableció que a partir del año 2010 en Argentina se tenían que cortar las naftas con un 5% de bioetanol. Durante los 3 primeros años, la producción de etanol solo se basó en la transformación de la caña de azúcar. A partir del 2012 comenzó la producción de etanol en base a maíz. Como ven acá en este gráfico, el aumento, el crecimiento de la industria en base a maíz fue significativo, siendo el año pasado la producción que más aportó a la producción total de etanol en la Argentina. Hasta el 2015, el corte de las naftas con bioetanol fue del 10%,
pero en enero de este año se estableció que el corte se lleva al 12% y también se estableció que a partir de ahora la participación de la caña de azúcar y de la industria del etanol van a tener participaciones iguales. Actualmente la capacidad consolidada que existe en la Argentina para la producción de etanol a partir de maíz se basa fundamentalmente en la producción de 5 grandes empresas, 3 de las cuales están ubicadas en la provincia de Córdoba, que son Bio4, Promaíz y Acabio, en Villa María, y existen otras 2 empresas que son Vicentín, que está en Avellaneda, Santa Fe, y Diacer, que está en Villa Mercedes, San Luis. La mayor parte de la producción de etanol de maíz está en Córdoba y en la zona centro del país. Se destaca cuando se menciona siempre cómo se ha desarrollado la industria en Argentina en estos 4 o 5 últimos años, porque lo que se destaca mucho es que ha mejorado las economías regionales en esta parte del país, ¿no? Ahora, la pregunta un poco vinculada con la materia de nuestro interés, que es el maíz. Actualmente, ¿con qué granos o qué granos de maíz se utilizan para la producción de etanol en Argentina? La realidad es que por ahora las industrias solo evalúan la calidad comercial del material que reciben. Para la transformación utilizan materiales, maíces tipo grado 2, y principalmente los parámetros que evalúan son el contenido de humedad y el porcentaje de daño. Se sabe que para la transformación de etanol en maíz se utilizan granos que no tengan más del 15% de humedad. Si bien las plantas pueden recibir granos que lleguen hasta un 17,5% de humedad, después se someten a un secado antes de la molienda. El rendimiento de estos materiales, el rendimiento promedio de la industria del etanol de maíz en Argentina actualmente es que a partir de 1 tonelada de maíz se producen 370 litros de etanol y 320 kilogramos de burlanda o de DGS. Y hasta el momento lo que se ha utilizado de la producción total de maíz en Argentina es 1,5 toneladas de la producción total. Esta quedó un poco oscura. 1,5 millones, perdón. Sí, de los 40 millones, 1,5 millones es lo que se ha utilizado hasta ahora para la producción de etanol. Esto quedó un poco oscura, pero me interesa contarles que estudios previos respecto, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿existe variabilidad entre los híbridos que se utilizan habitualmente para la producción de etanol? Los antecedentes que tenemos de bibliografía nos dicen que existen diferencias del 3 al 4% de rendimiento entre híbridos de alta y de baja performance. Estamos hablando, en esta gráfica tenemos el porcentaje de etanol en el producto final de la fermentación previo al destilado y se marca que las diferencias van entre el 11 y el 14%. Es decir, que sí existen diferencias entre los híbridos. También la bibliografía ha demostrado que la relación amilosa-amilopectina y la presencia de almidones resistentes a la hidrólisis enzimática puede afectar significativamente el rendimiento. Entonces, podemos decir que el rendimiento de etanol no depende exclusivamente del contenido de almidón del grano. Y esto resulta de interés porque uno debiera pensar que a mayor contenido de almidón en una semilla de maíz, obtendríamos mayor rendimiento de etanol. Eso no siempre se cumple. Entonces, hay una cuestión que resolver, y es que las características químicas del grano no nos van a ayudar para definir correctamente cuáles serían los mejores candidatos para definir mejores híbridos para etanol. La determinación del potencial de etanol debe realizarse mediante el análisis de la calidad fermentativa del almidón. Es decir, tenemos que someter esos materiales a un proceso de fermentación y ver qué pasa. Ver si realmente el contenido de almidón se transforma, en cuánto de ese contenido de almidón se transforma en etanol. Cuando hablamos de que podemos cuantificar el almidón, podemos hacer un cálculo teórico y de alguna manera estimar el rendimiento teórico de etanol, que no siempre es el que se cumple después en la industria.
Es por esto que trabajando en el marco del Programa Nacional de Agroindustrias, específicamente en un proyecto específico en bioenergía que se llama transformación de procesos, estudios de procesos para la transformación de biomasa, nosotros particularmente trabajamos en un módulo de caracterización de materias primas para la producción de biocombustibles. Entonces definimos que era necesario establecer un método de caracterización basado en fermentación para poder evaluar los materiales. Y así se hizo, se puso a punto el método de fermentabilidad y a partir de entonces analizamos 800 muestras de maíz provenientes de ensayos de mejoramiento genético y de estudios de ecofisiología de INTA, y también hemos analizado alrededor de 400 muestras obtenidas durante 3 años de ensayos consecutivos de una empresa con la cual tenemos convenio. En base a los resultados obtenidos, estamos hablando que hicimos más de 1.200 ensayos, el análisis de una muestra, en realidad hacemos tandas de 7 muestras, pero el análisis de una muestra lleva 4 días porque el proceso fermentativo es largo, ¿no? Es decir, que eso fueron muchos meses de trabajo. Los resultados obtenidos a partir de la técnica de fermentabilidad fueron utilizados para generar un set de calibración de ecuaciones NIRS para la estimación de rendimiento de etanol a partir de grano molido y de grano entero. Para el armado de este set se seleccionaron los materiales de alto contenido de almidón o de alto rendimiento a campo, adaptabilidad a distintos ambientes, y esto devengo en una variabilidad representativa de los maíces locales y en producción real en ambientes modelos de nuestro país. Esto es necesario para la puesta a punto, la caracterización y la calibración válida de los equipos NIRS. El resultado de esto fue la obtención de una ecuación de predicción basada en 688 datos, donde la media de rendimiento fue de 470,6 litros de etanol por tonelada en base seca de maíz, con un rango que va de 410,8 a 515,6 litros de etanol por tonelada de maíz en base seca. Si ustedes comparan estos valores con los rendimientos que yo les mencionaba, el rendimiento promedio que existe en la industria, van a ver que estos valores son mucho más altos. Estos valores están expresados por un lado en base seca y por otro lado son valores obtenidos de condiciones de fermentabilidad de laboratorio, es decir, las condiciones son óptimas. Si vamos a la industria, los valores son mucho más bajos, es decir, eso lo recalco porque probablemente después miren estos valores en alguna publicación y surja la duda, ¿no? ¿Por qué son valores tan altos? Porque están obtenidas en condiciones de laboratorio, o sea, no son comparables con los valores de la industria. Lo que esperamos nosotros es que donde nosotros detectamos materiales de menor rendimiento, de mediano de rendimiento o de alto rendimiento, ese comportamiento sí se vea en la industria, ¿sí? Pero no que los valores sean extrapolables. La ecuación de predicción NIRS resultante explica una varianza del 75,3% y presenta un coeficiente de correlación de 0,89. También se trabajó en calibraciones NIRS para contenido de almidón en maíz y para contenido de proteínas en maíz. La ecuación para proteínas de maíz ya también está en etapa de validación, y el contenido de almidón en maíz, en realidad estamos desarrollando este trabajo con la participación de Mabel Percibaldi y de Ana Di Martino, porque se está trabajando con la química recién hace un año con un método nuevo, que es un método no nuevo para nosotros en el laboratorio, que es un método polarimétrico, y entonces se está armando el set de calibración. Lo interesante es que esperamos para el año que viene contar en el laboratorio con un método rápido que nos permita caracterizar maíces para rendimiento de etanol, contenido de almidón y proteína en el término de minutos, justamente, ¿no? Por otro lado, estamos trabajando también en la puesta en marcha de metodología específica para la caracterización de material lignocelulósico. Yo les mencionaba que todavía la industria del etanol de segunda generación no está instalada en el país, pero ya hay interés y se han comenzado estudios de investigación respecto a la cuantificación de la biomasa lignocelulósica en el país y a la caracterización química de esta biomasa. Para eso está trabajando hace un año una becaria de INTA, que es María Emilia Negri, que está trabajando en la puesta en marcha de esta metodología.
¿Qué esperamos realizar a futuro? Realizar la evaluación de maíces y también de sorgos con distintos niveles de rendimiento de etanol en relación con su contenido teórico y su composición físico-química. Identificar parámetros de calidad asociados con altos niveles de rendimiento en etanol, tanto en maíz como en sorgo, porque actualmente estamos trabajando en sorgo, pero todavía no hemos validado la metodología. Realizar una comparación entre el rendimiento potencial y el industrial de etanol de maíz, a partir de los datos de almidón que vamos a tener ya para el año que viene, vamos a poder hacer esta clasificación. Hacer una evaluación de sorgo de alta producción de biomasa y de bagazo de sorgo como sustratos para la producción de etanol. Esa es la línea de trabajo con la cual va a trabajar María Emilia. Y realizar la evaluación de material lignocelulósico de maíz, tanto de marlo, chala, tallos y hojas. Bueno, y ahora la voy a dejar a Luján, que va a mostrar los resultados parciales que tiene de su trabajo de tesis, vinculados con la determinación genética de caracteres de interés para el desarrollo de biotipos de maíz destinados a la producción de etanol. Bueno, gracias, buenas tardes. Les cuento un poquito, yo soy becaria SICUM Nova, mi director es Guillermo Gerardini y mi codirector es Mabel Percibaldi. Y mi tesis es la determinación genética de caracteres de interés para el desarrollo de biotipos de maíz destinados a la producción de bioetanol. Les cuento un poquito, se hicieron ensayos de maíz con materiales comerciales, híbridos comerciales pertenecientes a ACA y a DAO, y con híbridos de maíz y líneas también desarrolladas de maíz de INTA Pergamino. Se realizaron ensayos en 4 ambientes, en la localidad de Colón, en el campo experimental de DAO, y en la localidad de Junín, en el campo experimental de la Universidad de la UNOVA, la cual agradezco sus prestaciones. En el campo experimental de acá de la estación agropecuaria acá de Pergamino y en Lomas. Se hicieron este año el ensayo y se va a realizar también ahora, próximamente vamos a empezar a sembrar. El ensayo consistió en 4 surcos por parcela, las cuales el primer surco fue destinado a determinaciones químicas con polinizaciones controladas y los 2 surcos del medio fueron para sacar todo lo que tiene que ver con el rendimiento. Y el último surco fue destinado a todo lo que es la determinación de biomasa, ¿sí? Para cosechar directamente la planta entera. Los que le voy a mostrar hoy son resultados preliminares de la localidad de Pergamino con variables, algunas determinaciones químicas y algunas determinaciones de rendimiento. Entonces, acá lo que les muestro es que a partir de los datos obtenidos por la determinación de etanol mediante el método NIR y la determinación de proteínas, se realizó un diseño dialélico en donde se tuvieron en cuenta los padres las cruzas, pero no sus recíprocos, ¿sí? Acá lo que pudimos evaluar es la aptitud combinatoria general y específica. La aptitud combinatoria general se encuentra en la diagonal de la matriz. En verde tenemos para etanol y en rojo en proteínas. Y la aptitud combinatoria general habla de los efectos aditivos de los genes. Es decir, ¿qué voy a transmitir a la descendencia? Y la aptitud combinatoria específica habla de los efectos de dominancia y de epistasis. Es decir, la interacción específica de una cruza, y en cambio la aptitud combinatoria general habla cómo se comportan esas líneas como padres, si son buenos o si son malos. En el caso de, por ejemplo, la línea LP2542 y la línea LP29, vemos que su aptitud combinatoria general es alta, es de 5,4 y 8,02 para etanol, y para proteína es negativa. Quiere decir que se me van a comportar como buenos padres para etanol, pero no tan buenos para proteínas. Esto porque recalco que hago la comparación entre proteínas y etanol, porque como les habló Mariana, una parte, o sea, de la industria de etanol va para alimentación animal. Entonces, una forma de que sea sustentable también es que no solo obtengamos etanol de maíz, sino también eso se sea aprovechado para lo que es la alimentación animal. Bueno, se calcularon las variables fenotípicas las varianzas genotípicas y fenotípicas y la heredabilidad. Además,
se obtuvieron los niveles de heterosis, los porcentajes de heterosis. Las mejores cruzas fueron LP25 con 42 por LP214 para etanol y LP661 por LP214 y fue LP661 por 2542. Fíjense que siempre tengo los que tuvieron buena aptitud combinatoria general, generalmente están como formando algún progenitor en la aptitud combinatoria específica. Como un análisis más exploratorio, se realizó un análisis de componentes principales con variables que tienen que ver con la morfología de la espiga, como es el ancho, el largo de la espiga, el número de hileras por grano, y además el rendimiento de grano y el rendimiento por hectárea, con variables de determinaciones de física del grano, como es el peso hectolítrico y la relación de molienda, además, y la prueba de flotación. Entonces vemos que, por ejemplo, granos que tienen una relación de molienda mucho más alta, tengo menor porcentaje de etanol. Entonces, granos más duros voy a obtener menos etanol, ¿sí? Menos rendimiento teórico de etanol. Y granos que sean más harinosos, voy a poder obtener mayor cantidad de etanol. Bueno, los puntitos son los híbridos y las líneas son las variables, y los vectores son las variables. Entonces, la producción de etanol está asociado positivamente con el rendimiento de grano, con el peso de 1000 semillas y con el largo y el ancho de la espiga. Y no así como la relación de molienda y los niveles de proteína. Que esto nos juega un poquito medio en contra cuando se quiere mejorar, porque queremos las dos cosas. Queremos que tenga proteína y que tenga etanol. Aunque, como dijo Mariana, el etanol la obtención de etanol está relacionado con la calidad y el tipo de almidón que tienen los granos. Después los híbridos que presentaron mayor rendimiento de etanol presentaron mayor rendimiento en el campo y los demás menor. Eso se comporta igual. Y bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles y espero tener la oportunidad para seguir mostrando las diferentes localidades y a través de los años cómo se comporta el material. Y como conclusión, lo importante es que es la determinación de parámetros de calidad que definan qué estamos buscando para obtener mayor porcentaje de rendimiento de etanol, porque eso todavía no está bien claro y definido qué cosas hay que buscar. Bueno, muchas gracias.